Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Brites, soy un alumno avanzado, no soy docente y les estoy dando estas clases de apoyo y espero que ustedes puedan aprovechar, que me puedan dar un feedback. Yo después les voy a mandar un formulario, un Google Forms, para que puedan puntuarla, para que anónimamente puedan escribir una crítica y por más que ustedes crean que su crítica es muy dura, háganmela, ¿sí? Así yo puedo mejorar las clases. Ahora bien, voy a dar comienzo a la unidad 1. Sepan que no vamos a hablar sobre las leyes, vamos a hablar de la parte histórica. Las leyes es algo que quiero charlar con ustedes el día martes a las 16 horas, porque no se tienen que memorizar todos los artículos, todas las fechas, ni nada, sino que tienen que aprender a explicarlo con sus propias palabras y que ustedes sepan que tienen que entenderlo, ¿sí? No se anden memorizando todos los artículos porque ni siquiera yo lo sé, ni siquiera el docente lo sabe, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, doy comienzo y vamos a hablar un poquito de lo que es el profesional en la Universidad de Lanús. Como pueden ver, yo les preparé unas diapositivas, ¿sí? Que voy a comenzar a mostrar más en la parte de historia, ¿sí? Porque no hice diapositivas de esto. Esto es más general, es algo un poquito más duro y nada, es como que tiene que estar, pero no es fundamental, no es como el tronco fuerte, ¿sí? Es algo que ustedes tienen que saber. Ahora bien, estos 10 minutos vamos a hablar sobre el licenciado en nutrición en la Universidad Nacional de Lanús. En principio tenemos que saber que es una carrera con una creciente demanda y que surge a raíz de la oferta en la región de Lanús, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden preguntar en realidad, ¿por qué está esta carrera si también está en la UBA? ¿Por qué no la tenemos en la UBA y ya está? Dicho de una forma muy coloquial. Y la verdad es que ese razonamiento dentro de todo podríamos pensarlo, ¿no? Y decís, bueno, sí, está bien. Pero la realidad es que imagínense que hay alumnos, de hecho les puede llegar a pasar a ustedes, que viven muy lejos de Cava, no pueden ir a Cava y no pueden estudiar en la UBA por una relación de tiempo, trabajo o tiempo y familia, ¿sí? Entonces la universidad lo que hace es abrir un montón de puertas a aquellos alumnos que no pueden asistir a la Universidad de la UBA todos los días, ¿sí? Así que por lo menos ese es el punto más fuerte que quiero destacar y es el punto que por lo menos a mí me llevó a elegir la universidad, ¿sí? Un tema de cercanía, un tema de poder asistir a todas las clases, un tema de poder estar con mis compañeros cuando me necesitan, ¿sí? Así que también puede ser su situación y la razón por la que la eligieron. O porque ya tienen a alguien cursando acá y les gustó lo que les contó de la universidad y bueno, también es válido. Pero bueno, el texto hace muchos enfoques acerca de la carrera del licenciado en realidad, y es lo que vamos a hablar ahora. Sepan que el licenciado en nutrición es una persona que tiene ciertos lineamientos en la política institucional desde que la universidad en su conjunto y con el Departamento de Salud Comunitaria en particular orienta sus ofertas académicas con un enfoque que es más sociocomunitario. Y básicamente, ustedes, porque hay mucha gente que lo voy a decir sin pelos en la lengua, porque hay mucha gente que me escribe diciéndome soy menos nutricionista por estudiar en la UNLA que por estudiar en la UBA. No, esa falacia se cae desde el momento cero, ¿sí? Así que no pensemos eso, por favor. Ahora bien, nosotros tenemos, si se anotaron es porque saben que tenemos un enfoque social, lo cual no nos va a deshabilitar para trabajar en una clínica, ¿sí? De hecho, si ustedes le preguntan a varios docentes, ¿sí? De las materias más troncales de nutrición, si conocen a gente de la UNLA, recibida en la UNLA, que trabaja en clínicas, y les va a decir que sí, ¿sí? Ahora bien, en el texto también van a poder encontrar que se habla acerca de un bienestar sociocomunitario de Lanús y la región, ¿sí? Que se promueve la oferta académica con esta impronta. Ahora bien, muchas personas me preguntan, ¿puedo trabajar en el Chaco? Sí, sí podés. ¿Por qué no podrías? Porque lo leí en el texto y se enfoca más en la región, en lo local, ¿sí? Y la verdad es que no es tan así. Ustedes van a poder trabajar en distintos ámbitos, ¿sí? Y es más, van a tener el plus de que tienen un enfoque sociocomunitario que por lo menos a mí me ablanda como persona. Lo van a ver en materias
Esto lo digo porque hay materias como promoción comunitaria, salud colectiva, salud mental, que les da un enfoque hacia el otro que termina siendo recíproco con aquella persona que estemos trabajando el día de mañana, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre los fundamentos del modelo pedagógico del Departamento de Salud Comunitaria. Antes que nada quiero decirles que esta parte es muy engorrosa y que, bueno, y la parte en sí de las conferencias es muy engorrosa, pero que bueno, que es algo que si se estudia, si lo ven con tiempo y si lo entienden, lo van a sacar adelante. Como profesionales y como estudiantes tenemos que saber que existen problemas sociales emergentes y aquellos de salud comunitaria, es decir, problemas de salud comunitaria, que se presentan como problemas complejos. Bien, frente a esto surge la necesidad de incluir un enfoque de epistemología de la complejidad. Por lo que vamos a comenzar a pensar en promoción, en salud, enfermedad y en atención, con una perspectiva pragmática, ¿sí? En la carrera ustedes van a tener epidemiología 1, epidemiología 2, metodología de la investigación, ¿sí? Hay materias que les van a permitir tener una visión mucho más amplia del problema, ¿sí? Esto tienen que saberlo, ¿bien? Ahora, continúo. La educación en la salud comunitaria desarrolla ciertas capacidades que ustedes van a poder tomar decisiones y mantener la confianza a pesar de no tener suficiente información. Ustedes van a aprender a tener valor para poder vencer prejuicios y resistencias a nuevas soluciones, ¿sí? Muchas veces lo nuevo asusta, ¿sí? Bueno, estamos justo en un año en donde lo nuevo asusta. Y de hecho, sí, es verdad. A una persona, una persona puede sentirse mucho más a gusto con lo que ya conoce, ¿bien? A pesar de haber nuevas soluciones. Ahora bien, existe una competencia que ustedes van a desarrollar en la formación como estudiantes de salud comunitaria, que va a ser la del trabajo interdisciplinario y en equipo, ¿sí? Casi todas las materias que cursen se hacen en equipo, ¿bien? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que ustedes lo que van a tener que hacer es hacer grupos, buenos grupos, y muchas veces el horario, el trabajo, la familia, los va a hacer, o los cupos incluso, los va a hacer que no se puedan anotar con sus amigos. Y no se preocupen, porque en definitiva, el día de mañana, uno tiene que aprender a trabajar con la persona que le toque, ¿sí? Hacer un personal flexible, hacer una persona que aprenda a trabajar en el ámbito profesional, incluso con gente que no es profesional, ¿sí? Y no por eso te hace menos, sino que nosotros vamos a aprender el saber que no sea académico a través de una cooperación recurrente, ¿sí? Esto en sí hace a un profesional recíproco. Chino básico, chicos, por favor, mañana esto va a ser algo que lo van a manejar con mucha soltura gracias a las materias en el primer año, específicamente una materia anual con bastante carga horaria, que es la de territorio, ¿sí? Que de hecho en la parte interdisciplinaria que les acabo de decir, ustedes me dirán, che, pero yo no tengo prácticas. Sí, está bien, tenés prácticas en tercer año, pero en primer año vas a trabajar con otros profesionales, futuros profesionales, en la carrera de trabajo social, ¿sí? Es decir que, dicho al español, van a tener compañeros de trabajo social, ¿sí? Ahora, ¿qué espera la universidad de ustedes? La universidad de ustedes espera, ¿sí?, que ustedes hagan puente entre la práctica y la teoría, entre el saber y la finalidad social e institucional. Prácticamente estamos fundando en la presencia de estos tres términos: criterios de cambio, análisis de problemas prácticos y propuestas de acción. Yo, sepan que el día martes voy a hablar mucho más despacio, voy a hacer mucho más hincapié en dictarles algunas cosas si es necesario, pero ahora paremos el video si quieren anotar y lo anotan, ¿sí? Que bueno, esa es la función del video, creo yo. Yo les nombré recién la presencia de tres términos, que son términos que convierten al sujeto que construye su propio conocimiento mediante un proceso particular con otras personas. Dicho en español, ustedes van a aprender con otras personas, en conjunto, ¿sí?, para sus compañeros y con sus compañeros. Bien. Ahora bien, nosotros podemos pensar la educación en la universidad en un pasado no tan lejano,
que era de tipo transmisión y adiestramiento. Esto hoy en día ya no sucede, ¿sí? O no debería suceder, sino que el término hace referencia a que el profesor y el alumno tienen que acercarse y aprender en conjunto, ¿sí? Tienen que indagar en la práctica y el alumno tiene que preguntar como método de innovación, ¿sí? A veces al profesor, bueno, un profesor que está muchos años en su materia, podría llegar a ser difícil que lo descoloque alguna pregunta, porque imagínense que con los años ha respondido cualquier cantidad de preguntas, ¿sí? Pero bueno, sepan que el alumno y el docente aprenden, ¿sí? Y puede llegar a aprender un docente, a pesar de sus años de experiencia, de un alumno. Bien. Nosotros en la universidad pensamos en el conocimiento como un acto que es colectivo y no individual. Más que nada a esto es lo que me estoy refiriendo. Ahora bien, al día de hoy entendemos que la alimentación y la nutrición son componentes esenciales de la salud. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los alimentos, los componentes de estos alimentos tienen una implicancia muy importante en la calidad de vida del desarrollo humano y específicamente también de la población, de la sociedad quería decir, pero de la población. Es importante que nosotros entendamos el contexto de la Argentina, ¿sí? Los pongo en contexto antes de empezar a hablar de las conferencias, y que tengamos en cuenta que la Argentina está atravesando un proceso de transición alimentaria. Este es un proceso con ciertos patrones alimentarios, epidemiológicos, que dan cuenta a nuevos factores demográficos, socioeconómicos y ambientales, ¿sí? Existen enfermedades que son crónicas, no transmisibles, como lo son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el cáncer incluso, también la osteoporosis, ¿sí? Que ocupan un lugar muy importante en la sociedad, que suele ser que desgraciadamente nosotros conocemos a personas que padecen estas enfermedades, que no son muy lejanas realmente de la realidad de la población, ¿sí? No es que es una enfermedad de 1 en 1.000.000, sino que prácticamente la tienen todos nuestros seres queridos lamentablemente, y que en sí podrían prevenirse de una forma muy fácil, y simplemente es con una nueva selección de alimentos del día a día que sea mucho más saludable, y que tenemos que tratar de que nuestros seres queridos en un principio y en un futuro nuestros pacientes piensen en la alimentación como algo rico, ¿sí? Y ustedes miran, este tipo se volvió loco. Y la verdad es que cuando ustedes hablan con alguien sobre alimentación saludable, muchas veces, imaginemos en la persona más sesgada que conozcan, les puede llegar a decir, la alimentación saludable no es rica. Listo, se acabó. Bueno, son cosas que como profesionales en un futuro y como estudiantes vamos a aprender a cambiar. Vamos a tener ciertas materias como lo son educación alimentaria nutricional, también conocida como EAN, promoción comunitaria, desarrollo social, que les va a permitir trabajar con personas y aprender a transmitir la información que ustedes quieren y aprender a derrocar ciertos mitos o falacias que encontremos, ¿sí? Bueno, creo que con este contexto estamos bastante bien, ¿sí? Acerca de lo que les voy a comenzar a contar, que son las conferencias, que tienen mucha implicancia en el material de estudio de la nutrición, en donde hay grosos de la nutrición que nos han marcado las pautas hasta hoy en día, y que en un principio, bueno, vamos a ver que se trataban temas muy simplistas para lo que hoy en día tenemos la información que manejamos también, y así damos comienzo a la unidad de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo de Pedro Escudero, ¿sí? Como pueden ver, quien ya leyó el texto, porque yo no me voy a enfocar tanto en sí en el texto como tal, sino que quiero charlarlos esto con ustedes, que va a ser mucho más fácil charlarlo el día martes, ¿sí? Hoy domingo estoy solito hablando en casa, pero el día martes esto lo vamos a hablar mucho más, y espero que haya como una devolución, que se animen a abrir el micrófono. No les pido la cámara, pero sí el micrófono, ¿sí? Para poder dialogar sobre estos temas. Ahora bien, los pone en contexto. En principio el texto les dice que en las décadas del año 20, los nutricionistas, los profesionales, ¿sí?
enfocados en la nutrición, porque no era como tal un licenciado en nutrición a nivel mundial, estaban descubriendo ciertas sustancias. Es lo que les dije hace un ratito, que hoy en día nos parece obvio hablar de macronutrientes y vitaminas, pero en ese momento se estaban descubriendo. Tenemos que tener en cuenta que en los años 20 existían ciertas enfermedades de sintomatología dramática que ya se conocían en el ámbito clínico, pero que no se conocían en la etiología. Acá me van a decir, habla en chino. Bueno, algunas cosas se las voy a decir, los significados se los voy a decir yo, pero es parte del trabajo como estudiante encontrar la definición de ciertas palabras. Como por ejemplo la primera que encontramos acá es la etiología. La etiología en sí es la parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades. Es decir, que quiero saber por qué surge esta enfermedad, ¿sí? ¿Por qué surge la desnutrición? Después vamos a ver ciertos conceptos de nutrición que en ese momento casi eran tabú, que rompe Pedro Escudero. Y nada, es un gran hito para lo que es la nutrición, ¿sí? En este contexto tienen que saber que los problemas nutricionales en América Latina por carencias vitamínicas no tuvieron como muchas referencias bibliográficas, sino que esto más bien se refiere a todo el continente europeo durante los años 30 y 40, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que durante estos años la comunidad científica está muy preocupada por definir qué es una dieta normal para la población, pero específicamente para los trabajadores, ¿sí? Esto tiene que ver también con el advenimiento muy fuerte de lo que es el capitalismo. Recuerden que estamos hablando entre los años 20 y los años 50, donde hay un montón de cuestiones políticas que en el momento, por ahora, no vienen al caso, que lo van a ver más por ahí en historia. No, en historia no tanto, pero se ve un poquito y los va a poner en contexto sobre lo que vamos a hablar ahora. Y que América Latina en sí tenía otros problemas, pero que siempre hay problemas, ¿sí? Hacían la mejor sociedad del mundo, no sé, imagínense el mejor país nórdico que ustedes digan, oh, qué belleza, qué lindo, todo funciona bien, es perfecto, también tienen sus propios problemas, pero esto tiene que ver con una agenda de problemas, con una agenda que tiene la sociedad, ¿sí? Así que, dicho esto, en este entonces, en este contexto, entre los años 30 y 40, lo que se buscaba estudiar eran las carencias, los alimentos y los grupos de alimentos, ¿sí? Porque en sí lo que se buscaba definir era qué era una dieta normal y en sí una dieta para los trabajadores. Esto tiene que ver más con el capitalismo, con la nueva concepción del cuerpo y demás, para el trabajo, que más adelante lo vamos a ver. Que de hecho en esta clase lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar sobre la conferencia de Hot Springs en 1943. ¿Es importante acordarse la fecha? No, sí, la verdad que no. ¿Es importante saberse el nombre? Sí, la verdad que sí. Ahora, el texto les va a decir que se estudiaban dos tipos de dieta, pero poco se hablaba de las características y modalidades de los tipos de desnutrición grave. Bien, y que el tema central era la dieta del adulto, como ya les dije yo, dieta para el trabajador, y que lo que se estudiaba eran las proporciones de los distintos grupos de alimentos. Es una concepción que no puede ser interpretada de una forma nutricional, sino que es más dietológica. En ese momento en Argentina se publicaban revistas de dietología que hablaban sobre estos temas. En los años 20 surge en América Latina la figura de Pedro Escudero en Buenos Aires, de Buenos Aires, ¿sí? Que dedicó toda su vida a la nutrición, a la promoción, a la resolución de problemas, más que nada a nivel social, ¿sí? Social porque, ¿por qué les digo esto? Porque él pensó mucho en el otro, pensó mucho en América Latina. No es que solamente se enfocó en Argentina. De hecho, es importante saber que Pedro Escudero en sus inicios realizó como una tabla a seguir, que bueno, vamos a ver más adelante, mejor no me adelanto. Vamos a ponernos en contexto. Pedro Escudero, ¿sí?, comenzó a pensar en los requerimientos energéticos y en los nutrientes dirigidos hacia una dieta racional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se estableció un consumo de carne y un consumo de trigo en Argentina que era demasiado alto.
Por eso no es extraño que ustedes encuentren recomendaciones de proteínas de 105 gramos, que es un montón de proteína, de origen animal, ¿sí? Recuerden, y muchos de ustedes recuerden, no, porque hoy en día se sigue diciendo que Argentina es el granero del mundo, que tenemos la mejor carne y que aunque después en materias como bromatología, no, pero como en economía y demás, nos quitemos la ilusión de todo esto, ya los spoileé, sepan que en ese momento era considerado así y era muy normal encontrar dietas muy altas en proteínas en Argentina. ¿Sí? El argentino estaba muy acostumbrado a comer carne. O bueno, carne blanca, distintos tipos de carnes. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de ese entonces? El objetivo era lograr una alimentación abundante pero bien equilibrada. Que Escudero lo pensaba así para la Argentina. Pero para el resto de América Latina era muy difícil tener 105 gramos de proteína de origen de animal. ¿Sí? Entonces, ¿qué estableció Escudero? Escudero estableció el costo de 1000 kilocalorías con el objetivo de adaptar las dietas a la economía y los patrones de consumo de distintos grupos de población, que especialmente era el de los trabajadores. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la Conferencia Americana del Trabajo de Santiago de Chile, el año 1936. En este momento el texto les da como mucha zaraza, pero yo voy a hacer foco en el objetivo de esta conferencia. En esta conferencia teníamos como una base política que tenía como objetivo, como fin, mejorar las condiciones de la alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En esta conferencia se pensó en sí en toda la sociedad y se comenzó a fijar ciertas pautas, como por ejemplo la fijación periódica en cada país del costo medio de una ración de 3000 kilocalorías. ¿Sí? También se comenzó a hablar del establecimiento de restaurantes populares en el que se ofrecían precios que eran más accesibles para la población, una alimentación suficientemente baja, la fiscalización de la autoridad sanitaria. Ahora bien, vamos a hacer hincapié en un punto, porque el texto en realidad nombra muchos, pero los que les estoy nombrando yo son como los más fuertes, los más potentes, ¿sí? Como por ejemplo la orientación de la política económica de los estados, en sí de los países. Bien, a ver, yo se los voy a traducir al español. El que ya lo leyó y no entendió, ahora lo va a entender, y el que no lo entiende y me escucha ahora, espero que también va a entender cuando lea el texto. Porque en realidad nosotros tenemos que pensar la nutrición como un todo. La nutrición no es simplemente que haya la suficiente cantidad de producción de alimentos, de hecho lo vamos a charlar más adelante, sino que también tenemos que tener en cuenta el factor económico, ¿sí? No es simplemente saber qué comer. Si yo sé qué comer, pero no tengo la economía para comer, ¿cómo voy a comer? ¿Se entiende, no? Valga la redundancia de la palabra comer. Me encanta hacer ese tipo de podcast. Es increíble, pero a mí me encanta. Bueno, se entiende más que nada, ¿no? ¿Se entiende? No basta con tener una producción suficiente, sino que tenemos que realizar las políticas necesarias para que todos podamos acceder a estos alimentos, ¿sí? Esto es muy controversial. Uno podría decir, bueno, que se produzcan los alimentos y que se regalen los alimentos y ya está, se acabó el hambre en el mundo. La realidad, chicos, es que el granjero no va a trabajar porque tiene ganas de terminar con la pobreza, ¿sí? No funciona así. En el país ideal por ahí sí, pero es una realidad que es una utopía, ¿sí? Es muy complejo el tema, lo van a ver en toda la carrera, y si bien tenemos un enfoque muy social, si ustedes tienen una propuesta un poco más económica, también es válida, ¿sí? Y de hecho le podrían abrir la cabeza a muchos de sus compañeros, porque los textos no tienen o no suelen tener este enfoque tanto económico, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar acerca de la conferencia celebrada en... No, la conferencia no. Sí, la Conferencia Internacional de la Alimentación, no me acuerdo, que se celebró en Buenos Aires el 9 de octubre, ¿sí? De 1939. Bueno, este año se llega a la dolorosa conclusión de que Argentina está pasando a través de una tragedia que no solo afecta a Argentina, sino que afecta a todos los países de América Latina. Pero bueno, nosotros llegamos a la conclusión en esta conferencia.
En esta conferencia, casualmente, estaba la persona que yo nombré al principio. Estaba Pedro Escudero. Pedro Escudero es una figura muy importante para la nutrición. Es una persona que señaló que una parte de América Latina no alcanza a comer lo mínimo que debe regirse para poder conservar la vida. O sea, para poder rendir normalmente, para poder trabajar todos los días. No le estamos pidiendo que quiero que sea una persona de alto rendimiento, que sea el mejor jugador de fútbol, ponele, ¿no? No, simplemente para subsistir y trabajar, ¿sí? Imagínense la situación en la que nosotros nos encontramos en 1939. Ahora bien, ¿por qué estábamos en esta situación? ¿Por qué? Bueno, para poder definir el porqué en sí como una verdad absoluta, nosotros tendríamos que tener suficientes indicadores. La verdad es que no los tenemos, ¿sí? Pero, nosotros podemos pensar esta situación indirectamente, simplemente teniendo en cuenta el salario, la cantidad de la producción de alimentos y el nivel de vida de la familia, ¿sí? Es lo que yo les hablaba antes. Ahora, es una conferencia en la que se desveló que se necesitaban crear más encuestas sobre el estado nutricional de la población y la relación que tienen la nutrición también con la vivienda y el salario, ¿sí? Es así como Escudero, maquineando, haciendo uso del culo silla para estudiar, para entender la situación del país, creó 4 leyes de Escudero, ¿sí? A ver, quiero ver si no lo puse. Ay, qué tragedia. Bueno, ahora lo pongo. Vean el PowerPoint acá, ¿sí? Disculpen, no lo mostré antes. Como que me cedé hablando y la verdad es que hice un power. Bueno, estas leyes de Escudero, ¿sí? Son como metas... No, perdón. Estas leyes de Escudero las vamos a charlar más adelante. Ahora quiero que ustedes sepan que Pedro Escudero también estableció metas nutricionales para una persona de 30 años con 65 kilos. ¿Bien? Rápidamente Pedro Escudero, como yo les contaba antes, 105 gramos de proteína. Una locura para alguien, imagínense, alguien de Bolivia, donde sus costumbres no es tanto consumir carne todos los días, ¿sí? Entonces, Pedro Escudero disculpen. Pedro Escudero, disculpen, me quedé sin saliva. Pedro Escudero se dio cuenta que los 105 gramos de proteína no son viables para toda Latinoamérica, sino es viable para Argentina y hasta ahí, ¿sí? Entonces comenzó a estudiar el caso de justamente del país que les nombré, de Bolivia, ¿sí? Y ahí también se dio cuenta que el problema, al igual que en Argentina, no era simplemente biológico, ¿sí? Que el problema también excedía lo que era la biología del hombre, sino que empezó a pensar la nutrición como económica y se llegó a interpretar 2 fases. La primera fase, que es una fase de enseñarle a la persona lo que nosotros tenemos que comer, lo que nosotros tenemos que tomar, cómo hacemos para poder alcanzar una alimentación saludable. Y la segunda fase es la económica, ¿sí? Que a su vez la situación económica de la segunda fase entra en otras 2 subfases, que es la economía general y la economía dietética, ¿sí? Es así como algunas personas pueden comenzar a pensar en una tercera fase que es referible a las costumbres y a las tradiciones, que es lo que yo les mencioné antes, ¿sí? En la costumbre de la persona, del habitante de Bolivia, no es común realmente comer carne 2 veces al día, ¿sí? Aunque sea no mucho por ahí, pero que parte del plato tenga carne, no es común. Bien, en Argentina es común o era común hacerlo, pero esto se empezó a pensar de una manera mucho más acentuada a partir del análisis y de las investigaciones que realizó Pedro Escudero, ¿sí? Entonces, a medida avanzaban las investigaciones, Pedro Escudero sobre Bolivia comenzó a tener como cierta preocupación. Sin embargo, al igual que en Argentina, faltaban elementos para poder decir con certeza qué tan profundo era la crisis en Bolivia. Pero existían elementos como lo son
al igual que yo les dije antes, que el salario, ¿sí? El nivel de vida, existen otros factores que te permiten tener una idea de la situación en la que se encuentra el país. ¿A través de cómo, me podrían decir ustedes? Bueno, a través del costo de los alimentos con respecto al salario, ¿sí? Esto puede pasar hoy en Argentina. Muchas veces no elegimos la mejor marca para comer, no porque no nos guste la mejor marca, sino porque no nos da la billetera para poder comprar el alimento de la mejor marca. ¿Se entiende, no? Muchas veces podemos pensar que una persona, porque hay muchos comentarios que surgieron el año pasado y el anteaño pasado acerca de la ley de etiquetado, que la verdad es que una persona dice, yo no miro la etiqueta, yo miro que puedo comer. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que encontrar un equilibrio, un balance, ¿sí? Tratar de sobrellevar lo mejor posible en sí la economía general y la economía dietética y hacer un equilibrio. ¿Bien? El punto más fuerte, igual, chicos, es el valor de la moneda. Siempre, si la moneda local vale muy poco, es muy posible que la situación esté como muy agravada. Bien, ahora bien, existen otros factores también que son, por ejemplo, las industrias para la conservación de los alimentos, la comercialización colonial. Pensemos que Pedro Escudero estudiaba en ese tiempo, por eso hablo de la comercialización colonial. Hoy en día podemos hablar de una globalización, ¿sí? También en ese tiempo se pensaba mucho en los caminos de comunicación. Esto lo tienen que estudiar, ¿eh? Los tres que acabo de nombrar los anotan y se los estudian, porque eran los problemas de ese entonces, ¿sí? Hoy en día tenemos otros problemas. Por ahí hoy pueden ver, de hecho van a ver en economía regional, que hay varios países que producen una cantidad de alimentos para alimentar como 2 veces a la población del globo. Y la verdad que eso no sucede, hay países que tienen hambre. Y la solución, como ya les dije, no es repartir alimentos y ya está. No funciona así, ¿sí? Es mucho más profundo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la conferencia de Hot Spring en 1943, ¿sí? Que no es la conferencia que les acabo de decir. Creo que me confundí. A ver, espérenme un momento. No me confundí. O sí me confundí. Rayos. Ahora no recuerdo, tengo que ver el vídeo. Bueno, es que estoy yendo como por puntos, ¿viste? Muy separado y como que a veces me pierdo. Pero bueno, conferencia de Hot Spring. Les voy a decir que se destacó, bien, en esta conferencia. Lo que se destacó en sí es el lazo que tiene el consumidor con el productor. Bien, ahora, en la conferencia de Hot Spring se charló sobre la relación que existen entre las enfermedades y la alimentación. O sea, es aquí donde se comienza a hablar sobre la malnutrición, que es una de las causas principales del alto índice de la mortalidad infantil. Y también se comenzó a hablar sobre una alimentación adecuada en la población, ¿sí? Esta es una conferencia en la que se comenzó a hablar también acerca de aumentar considerablemente la producción de los alimentos, ¿sí? Sin embargo, muy importante, como ya les dije antes, parece todo lo mismo, pero en realidad tienen ciertos matices, ¿sí? Yo les dije que aumentando la cantidad de alimentos no se soluciona la hambruna, ¿sí? El hambre, la pobreza, esto no se soluciona, ¿sí? Entonces, aumentando la producción de alimentos es simplemente uno de los tantos problemas, ¿bien? ¿Por qué? Además tenemos que pensar que cada país está apto para poder producir cierta cantidad de alimentos y cierto tipo de alimento, ¿sí? Vieron que Argentina, cuando uno habla del extranjero, podrían referirse a los argentinos de una forma muy despectiva como, hey, limonero. Se entiende, ¿no? Un poquito. ¿Se acuerdan en 2016, 2015 que había cierto problema con los limones hacia Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Pero nosotros producimos, ponerle gran cantidad de limones. Bueno, va otro país, produce gran cantidad de café. Otro país produce gran cantidad de, no se me ocurre ahora, de frutas de guayaba, ¿sí? En Argentina la guayaba no se suele encontrar. Disculpen los perros del vecino. Ahora, el ideal de esta conferencia es que los grupos especiales de la población, como lo son los niños que tienen corta edad y las mujeres embarazadas,
tengan al menos los requisitos mínimos para cubrir sus necesidades. Llegado el punto donde la producción de los alimentos sea suficiente, la conferencia reconoció que no es la única solución y que se debe ayudar al hombre con la accesibilidad, y la disponibilidad ya estaría solucionada con la accesibilidad de estos alimentos, ¿sí? Para poder acceder a los alimentos. ¿A través de cómo? La economía, a través de políticas, ¿sí? Un tema debatible, pero que bueno, que está en el texto y lo tienen que saber. Ahora bien, durante las primeras jornadas de esta conferencia existían en ese momento distintos intelectuales que estaban de acuerdo en establecer el organismo permanente de alimentación y agricultura. Así es como surge la FAO, ¿sí? La FAO, hoy en día ustedes me dirán, la FAO no sirve para nada, y la verdad que no es así, ¿sí? La FAO tiene ciertas jurisdicciones, pero bueno, nosotros por ahí, ahora que van a estudiar nutrición, lo van a ver más, pero cuando no estudias nutrición decís, la FAO es una entidad que no sirve, ¿bien? Y la verdad es que sí, sirve y bastante. Entonces, finalmente lo que ocurrió en la conferencia de Hot Springs fue recomendar 2 planes de consumos de alimentos que tienen que adaptarse según las culturas alimentarias de distintos países. Bien, ahora vamos a hablar acerca de 4 conferencias, ¿sí? Muy importantes. Ustedes me dirán, che, ¿cuántas conferencias hay? Bueno, es importante que ustedes sepan lo que ocurrió en las conferencias que yo les acabo de nombrar, pero es mucho más importante que ustedes reconozcan estas 4 conferencias que les voy a nombrar ahora, ¿sí? A ver, déjenme que voy a moverme un poquito acerca de lo que es el Power. Vamos a ver, les voy a leer el Power ahora. Ustedes pueden leer que en la parte inferior del Power que están viendo dice leyes de alimentación. Son 4: cantidad, calidad, armonía, adecuación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas leyes tenemos que saber explayarlas, ¿sí? Acá yo les hice un pequeñito resumen, que es empieza con la ley de cantidad, que es con respecto al concepto de requerimiento, ¿sí? Es el concepto de balance energético. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de requerimiento podría llegar a pensarse de la siguiente manera: ¿cuánto de X, ¿sí?, alimento necesito yo para cubrir mis necesidades básicas, ¿sí?, en un día? Luego hablamos de la ley de la calidad. Obviamente necesitamos alimentos de alto valor biológico. Acá dice alto requerimiento alto de proteína, ¿sí? Esto creo que lo saqué del libro, estoy 100% seguro. Pero realmente ustedes acá, si no quieren poner esto, podrían poner de alimentos con alto valor biológico. Se podría poner, ¿sí? Por ejemplo, en la ley de armonía, que existe una relación entre las porciones entre sí. Muchas veces ustedes habrán escuchado, vos tenés que comer un pedazo de carne de la palma de tu mano, ¿sí? Por ejemplo, esto no es tan así, pero bueno, puede ser que exista alguna persona mayor que se rija bajo estas cosas que escuchó en algún momento. Ahora bien, la última ley que nos queda por ver es la ley de adecuación, y es que la alimentación se debe adecuar al momento biológico. Bueno, les voy a dar un ejemplo un poco grotesco, ¿sí? Muy grotesco realmente. Imagínense ustedes que a un niño de 4 meses lo alimentás con carne. Bueno, desde el vamos, esto es inviable, el niño no tiene ni dientes, ¿sí? Así que le va a ser un poquito complicado comer carne, y además de que si la pudiera llegar a comer, porque ustedes se la procesan y se la dan, no es lo ideal. Bien. Por ejemplo, un niño recién nacido debería consumir durante las primeras mamadas el calostro, ¿sí? Ustedes eso ya lo van a ver más adelante. Dicho de una forma más coloquial, tendría que tener la primera mamada de su madre. ¿Se entiende, no? Así que piensen esto de una forma distinta: que un adulto tome leche materna, ¿sí? La leche materna, ¿para quién es buena? Para el bebé, ¿sí? Se entiende, ¿no? Así que estas leyes tienen que saberlas. Yo les recomiendo copiar este cuadrito y tenerlo, y por más que sean 2 o 3 palabras, ustedes leen requerimiento alto de proteína y poder empezar a explayar cómo pensaba Escudero la ley de la calidad. Ahí ustedes tienen que hacer una relación entre lo que les acabo de contar. Por ejemplo, 105 gramos de proteína animal en Argentina. ¿Se entiende, no? ¿Cómo era la lógica de Escudero? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno,
Ahora la leemos, déjame ver, sí, sí, la vamos a leer. Escudero en sí estableció metas nutricionales que fueron aplicables a la población argentina, pero fueron poco realistas para el resto de Latinoamérica. Esto, como bien yo les estaba comentando, en Bolivia no era tan viable comer 105 gramos de proteína de origen animal precisamente, ¿sí? ¿Podrían llegar a esa cantidad? Sí, podrían hacerlo. ¿Cómo? A través de proteína vegetal o a través de otros tipos, pero la cuestión es que no es viable la dieta de un país para todos los países, así que no existe, o sería, está mal realmente copiar exactamente qué es lo que comen, por ejemplo, en Canadá y traerlo acá. Bien, ahora continuemos con la diapositiva. Si bien no existe información objetivamente nutricional para determinar la situación del país de Bolivia, es de público conocimiento que observar los siguientes factores se puede determinar la situación de la misma. Y ahí yo les puse todos los que les nombré. Está acá mucho más ordenado, que son el valor extremadamente bajo del signo monetario, la industria agropecuaria pobre, la reducida red de caminos comunicacionales. Bien, esto en general, no, en general no. En sí, piensen que son los problemas del momento. Algunos problemas, bueno, los seguimos teniendo, pero por ejemplo, reducida red de caminos comunicacionales en un principio era un gran problema. ¿Sí? La ausencia de industrias para la conservación de alimentos era un gran problema, ¿sí? La comercialización de tipo colonial también. Hoy en día no pensamos por ahí en la comercialización de tipo colonial como tal, pero bueno, sí podemos llegar a pensar en otros tipos de problemas, como por ejemplo, que ya tiene que ver más sobre la distribución de los alimentos por parte de las empresas, ¿sí? Bueno, continúo con la siguiente diapositiva, que es la conferencia de Hot Spring, ¿sí? También les comenté este punto. Acá lo logré resumir de una forma muy escueta, diría yo, que yo les puse que en enero de 1941 el presidente Roosevelt pronunció su discurso sobre las 4 libertades y calificó indirectamente a la agricultura y a la alimentación del mundo como una condición para la paz. Yo acá en realidad lo que hago es ponerlos en contexto acerca de la conferencia de 1943, que es la de Hot Spring, ¿bien? Y en la que se sacan ciertas conclusiones en la conferencia, ¿sí? Bueno, acá tienen 4. Yo creo que yo les nombré la dependencia del productor y el consumidor, les nombré lo que es expandir la actividad económica mundial. ¿Cómo se los nombré? Se los nombré con otro nombre. No, no se los nombré. Bueno, pero la creación de un organismo de alimentación y agricultura sí se los nombré, que es la FAO, ¿sí? Ahí ustedes, si quieren, cuando lo copian, pongan la creación de la FAO. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Y esto es muy importante porque son como las 4 principales y las que podrían llegar a aparecer si les preguntan un choice. Bien, la verdad es que sobre la conferencia de Montevideo, porque ustedes van a ver información que tengo acá, que no está en el libro, pero es porque yo encontré información de más en otra bibliografía que hablaba acerca de los objetivos de las conferencias, que ahora yo se los voy a nombrar, acá lo pueden ir leyendo, pero sobre la conferencia de Montevideo encontré lo que decía el libro, que asistieron un centenar de profesionales y 2 mujeres. Bien, pero no encontré algo como más teórico, más sustancial. Bueno, quitando la conferencia que se celebró en Montevideo en 1948, ¿sí? Pasaron 2 años y se celebró la conferencia de Río de Janeiro, que hablan sobre una persona en particular que ahora les voy a contar. Es una conferencia donde se destaca el liderazgo de Josué de Castro, es el director del Instituto de Nutrición de Río de Janeiro, que ocupó cargos políticos en el estado de Pernambuco y era una persona, en más contexto, que formó parte del Partido de los Trabajadores con ideología antiimperialista, antiliberal, progresista, y es una persona que comenzó a hablar sobre hambre utilizando el término al hablar de desnutrición, ¿sí? Hoy en día hablamos de hambre y desnutrición, podríamos pensarlo casi a la par. Una persona a pie puede pensarlo casi a la par. Bueno, en ese momento, si hace casi 70 años atrás, esto no se pensaba de esta manera, no teníamos esta concepción. Por eso tienen que también saber que los conocimientos que tenemos hoy en día son en sí un proceso, ¿sí? Acerca de la conferencia
que se celebró en Caracas en 1953, que ya pasaron 3 años, es decir, las primeras 2 conferencias, tanto la de Montevideo como la de Río de Janeiro, se celebraron cada 2 años y luego empezó a celebrarse cada 3. Nosotros vamos a ponerlos en contexto, ¿no? En un principio. Venezuela, ¿sí? Contexto de Venezuela en 1953. Estaba gobernado por Marcos Pérez Jiménez, que es un presidente de facto que implementó políticas de modernización y desarrollo económico en Perú. Desarrollo económico. No, en Perú no. Pero fue una época que estaba caracterizada por la regresión política y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, se eligió este lugar para la sede, donde el Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela contaba con excelentes profesionales de nutrición, que en su mayoría del exterior, pero que estaban en Venezuela, que eran venezolanos, ¿sí? También encontramos grandes profesionales de nutrición en este instituto, en ese año, y comenzaron a pensar la nutrición desde otra mirada, ¿sí? Esto no se los menciona el libro, pero yo acá les puse que se empezó a pensar en la salud pública, en la educación nutricional hacia lo que es el pueblo y hacia la promoción de la investigación en nutrición, ¿sí? Esto imagínense ustedes que venían, yo les estaba contando que falta información, faltan encuestas, no podemos determinar la gravedad de la situación. La conferencia en Caracas fue un hito comenzar a pensar en la investigación en nutrición, ya no solamente en encuestas, sino en una investigación, ¿sí? Ahora, el texto también les nombra la última conferencia, que es la conferencia de Guatemala, ¿sí? La conferencia de Guatemala fue en 1956 y estuvo organizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es una conferencia que tuvo como objetivo principal discutir y analizar los problemas de nutrición de América Latina y establecer programas, acciones también para poder mejorar la nutrición de la región, ¿sí? Es una conferencia en la que se discutió sobre la importancia de la nutrición en la salud pública y se estableció la necesidad de establecer programas de educación nutricional. A ver, acá ya no es como un hito. ¿Por qué? Porque también lo estábamos pensando en la conferencia de Caracas, ¿sí? Pero bueno, en la conferencia de Guatemala se promovió nuevamente la educación nutricional, la salud pública, la investigación y además se comenzó a pensar, lo cual esto podemos decir que fue muy importante, la colaboración entre diferentes sectores involucrados en nutrición, ¿sí? Bueno, ahora yo les leo la diapositiva que tengo, que dice que el principal objetivo era discutir y analizar los problemas de nutrición en América Latina, ¿sí? Y establecer programas y acciones para mejorar la nutrición de la región. En este caso el texto ya les ampliaba mucho sobre el objetivo de esta conferencia, no como en Caracas, en Montevideo, como en Río de Janeiro, que no hay mucha información, pero bueno, si es más, si quieren yo les paso, porque sobre el Río de Janeiro hay un informe de 100 páginas que habla muy bien acerca de los temas que se trataron ese año, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya comenzamos a hablar acerca de la ciencia de la nutrición en la República Argentina, ¿sí? Aquí primero les voy a comentar, luego vamos a leer la diapositiva, que el crecimiento de la historia de nutrición está relacionada en sí con el doctor Pedro Escudero, que es una persona que dedicó toda su vida a la prevención y el mejoramiento de la salud del hombre, ¿bien? Pero en general, cuando hablamos de hombre, en esta época también hablamos de la mujer, ¿sí? Bien a la par. Pedro Escudero es una pieza muy importante en la creación del Instituto Nacional de la Nutrición y también participó en proyectos presentados en Cámara de Diputados. Bien. El Instituto Nacional de Nutrición tenía enfoques higiénicos, técnicos, económicos y sociales, pero todos estaban enfocados en la nutrición, que inicialmente dependían de distintas dependencias que se repartían las actividades. Es así como vamos a encontrar que en el instituto existían distintos laboratorios. Bien. Estos laboratorios se utilizaban para las investigaciones. En este instituto se comenzaron a sugerir y se llevó a cabo además los primeros comedores infantiles
surgieron también las primeras asistencias sociales, los primeros servicios de alimentación y se realizaron las primeras encuestas para el estudio de la profesión, ¿sí? O sea, ya se comenzaba, los que empezaban en este año a estudiar la nutrición empezaban desde otro punto de partida. Recuerden que en 1920 estábamos en la nada misma, pensábamos la nutrición en base a indicadores indirectos y ahora estamos pensando ya en base a encuestas, ¿sí? Que nos dan una visión mucho más acertada de la profundidad que puede llegar a tener el problema de la nutrición en Argentina, ¿sí? En este instituto, como les comenté, se realizaban investigaciones que se llevaban a cabo en distintos laboratorios. ¿Cuáles eran estos laboratorios? Laboratorios de química, microbiología, microscopía vegetal y animal. Y si bien se encontraban muchos laboratorios por parte del instituto, existió uno que fue determinante en la historia de Argentina, que fue el laboratorio de biología. Este es un laboratorio que logró determinar las primeras tablas de composición química de los alimentos argentinos. Hoy en día, por ejemplo, podemos pensar en Argenfood, www.argenfood.ar creo que es. Si quieren, googleenlo, que van a ver más o menos de lo que les estoy hablando. Tiene toda la composición química de los alimentos argentinos. Creo que está también dividido por marcas, así que imagínense ustedes lo rico que fue eso en ese momento. Fue un boom. Este instituto no solo tenía como objetivo la investigación, ¿sí?, sino que también tenía como acción, como objetivo, la educación pública, que promovía a través de distintos medios cursos de capacitación para maestros de la escuela. También se les daba cursos a las mujeres del hogar y a las obreras de las fábricas, ¿sí? Recuerden que en ese momento, no es como ahora, pero en ese momento estaba muy acentuado lo que era el trabajo de la mujer, ¿sí? Más adelante vamos a ver la inserción y más sobre el rol de la mujer en nutrición, en dietología y en ciertos temas históricos. Este instituto tuvo en sí una producción científica que fue muy notoria y que influye la edición de varias publicaciones, como por ejemplo El costo de la alimentación, ediciones, ¿no? Estamos hablando de publicaciones, y La alimentación correcta, que son dos títulos exitosos de la época. Ahora bien, vamos a leer un poquito la diapositiva, ¿sí? Yo acá hice hincapié en Pedro Escudero. Fue influyente en toda América Latina por sus avances científicos y abordaje filosófico de la nutrición. Escudero tuvo como fin la prevención, el mejoramiento de la salud del hombre y la posterior influencia de la creación del Instituto Nacional de Nutrición. Esta institución abordó en su momento distintos aspectos. Yo les nombro acá 4, son los 4 que más importantes, o sea, son los que hay, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que el Instituto de Nutrición no era como uno solo, sino que se repartían sus actividades, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el aspecto higiénico, técnico, económico y social, ¿sí? La nutrición en sí, a lo que voy, es que se pensaba como un todo, ¿bien? Entonces, en los laboratorios de este instituto, específicamente en la biología, surgió el análisis de la composición de los alimentos argentinos, ¿sí? Acá yo les hice un breve resumen de todo, ¿sí? Un breve resumen de todo lo que es la unidad, digamos, ¿no? Pero bueno, yo hice hincapié en ciertos puntos. Ustedes tienen el trabajo, si no van a estudiar de acá para presentarse a rendir el examen, que se vayan encaminando un poquito con el texto, pero que le vayan sumando información pertinente. Bien, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, que ahora les voy a hablar acerca de la creación de la carrera de los dietistas, ¿sí? Ahora, acá también es muy influyente Pedro Escudero, que cuando vio a la dietista, que en un principio era una mujer, ¿sí? No había hombres que podían estudiar la carrera, de hecho estaba pensado específicamente para las mujeres, y él entendía a la dietista como una estudiante con preparación universitaria que manejaba ciertos conceptos de medicina, ¿sí? Que conoce el léxico médico, que se encuentra apta para realizar fórmulas dietéticas. Bien, como les digo, en un principio solamente se admitían mujeres en la carrera de dietista. Con el tiempo, Escudero, antes de su partida,
cambió también su visión, pero bueno, no respecto tanto a las mujeres. Ustedes tienen que pensar que en ese momento esto estaba como muy arraigado en la sociedad. Pero comenzó a entender el rol del dietista como un concepto superador a lo que se había concebido como un auxiliar médico, ¿sí? Fue a partir de entonces que la formación de las estudiantes se orientó a graduarlas como profesionales que pudieran actuar como parte de equipo médico para la atención del enfermo, y se comenzó a pensar también en la injerencia en el campo de la economía, la educación y la política alimentaria. Entonces me dirán, bueno, pero esto o sea, si bien ahora lo empezaban a hacer las dietistas, alguien lo hacía antes, seguramente. Y de hecho sí, vamos a ver que lo hacían los médicos. Los médicos que con 2 años de la especialidad, digamos, de dietología, los convertían en médicos dietólogos, ya comenzaban a hablar sobre lo que era la nutrición, ¿sí? La dieta, en ese entonces, disculpen. Es entonces como en Argentina la profesión de la dietista comienza en 1930 en el Instituto Nacional de Nutrición, y no fue hasta 1952 que se registró el primer antecedente con la formación universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba con el título de dietista, y finalmente en 1974 la Universidad de Salta crea la primera carrera de grado en licenciatura de nutrición del país. Ahora hablaremos sobre el texto de Medicalización y Poder, escrito por los docentes de las materias troncales de la carrera. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el primer año yo tuve a Pascuaré García, y elaboraron este texto para los ingresantes. Es un texto que antes no estaba, es un texto nuevo, y es un texto que los pone como en jaque con respecto a ciertas cuestiones actuales, que ustedes van a ver que se habla de desigualdad de género y demás, que en ese momento no estaba tan acentuado, que en ese momento la verdad es que las personas subsistían, es como que no se cuestionaban estas cuestiones, que ahora sí, ¿sí? Es importante recalcarlas. No por esto el pasado era malo, ¿sí? Era algo que con el correr del tiempo fue cambiando, y que bueno, que hoy en día tratamos de que este tipo de distinciones de género no existan, ¿sí? Se hace mucho hincapié en muchas políticas, pero en ese tiempo no, y no por eso era como, uff, qué malo, ¿sí? Era la sociedad en ese entonces, y tenían otras reglas y regían así. Vamos a entrar en la diapositiva, vamos a la diapositiva número 9. Les voy a comenzar a hablar de la introducción. En la introducción vamos a abordar el contexto de la Argentina. Bien, tenemos que conocer que durante los siglos XVII y XIX las realidades por las cuales estaba fundamentada la Constitución eran muy distintas. Eran las ideas de Juan Bautista Alberdi y grandes intelectuales argentinos como lo es Juan Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Que podría considerarse, como muchos argentinos, padre de las aulas debido al gran aporte educativo. En este contexto, ¿sí? Ya conociendo un poquito cómo venía la Constitución, Argentina era un país top del mundo, y como país top recibía grandes cantidades de inmigrantes que eran principalmente europeos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de inmigración. Pueden existir la bélica, la ecológica, ¿sí? La económica. Bien, existen distintos tipos por los cuales una persona puede llegar a emigrar, pero a esto, teniendo en cuenta el contexto, tenemos que sumarle también que las personas en ese tiempo en Argentina están como muy abiertos a la migración, ¿sí? Ahora bien, no es de esperar que cuando un país es considerado top, es considerado potencia, no es de extrañarse que existan grandes cantidades de inmigrantes hacia ese país. De hecho, hoy en día lo podemos comenzar a pensar este fenómeno en países como Inglaterra, Canadá, países nórdicos, Estados Unidos, ¿sí? Dentro del texto de la introducción se llega a criticar las bases por las cuales estaba sentada esta Argentina. Bien, y podemos encontrar que el texto destaca que los inmigrantes europeos traían malos hábitos.
Estos malos hábitos eran propios de sus países, pero que los traían a Argentina, ¿sí? Y son malos hábitos que dan surgimiento a la corriente higienista en la Argentina, que fue, recuerden que nosotros ahora vamos a hablar del subordinamiento, pero que en un momento fue abordado por principalmente médicos, ¿sí? Médicos. Eran médicos que asesoraban y